En un movimiento o en una proyección de un movimiento circular uniforme, lo que íbamos a tener era un objeto, ¿cierto? Que estaba describiendo un movimiento circular uniforme. El objeto es el que hace el movimiento circular. Pero a través de unas lámparas que se encuentran en la parte superior, se hace una proyección en una superficie y aquí se genera una sombra. Entonces la sombra la vamos a ver que se desplaza, ¿cierto? Sobre este plano horizontal. Y entonces va a ocupar distintas posiciones. ¿Ok? Y encontramos entonces, o pudimos deducir una fórmula que nos permitía calcular la posición de esa partícula y encontramos entonces que esa posición del, perdón, de la partícula, no, de la sombra, estaba dada como A, que es el mismo radio de la circunferencia, multiplicado por el coseno de omega t más un ángulo phi, que ese ángulo phi es sencillamente un ángulo inicial medido por la horizontal, ¿no? Entonces, si la partícula empieza en un punto cualquiera formando un ángulo, entonces ese es el ángulo phi. También encontramos la ecuación de velocidad de la sombra nuevamente y dijimos que esta ecuación, o mejor, que la ecuación era igual a menos A por omega por el seno de omega t más el ángulo phi. Uy, ese ángulo phi quedó raro. Y encontramos también la ecuación de aceleración que era igual a menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t más el ángulo phi. Y que también encontramos que esa aceleración podía escribirse sencillamente como menos omega multiplicado por x. Omega cuadrado multiplicado por x. ¿Sí recuerdan todas esas ecuaciones, cierto? Me imagino que sí. Profe, ¿cómo es que se llama este tema? Proyección de un movimiento circular uniforme. Gracias. Proyección de un movimiento circular uniforme. ¿Recuerdan por qué vemos este tema? El de las bicicletas, profe, si no estoy mal. ¡Oh! Por Dios. Eso fue por allá para ver movimiento circular uniforme, pero este es proyección. Profe, ni O idea. el movimiento que genera la sombra, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa con el movimiento que genera la sombra? Pues que es un movimiento armónico simple. Y ese es precisamente el movimiento que genera o que nos permite entender la formulación de lo que es el movimiento ondulatorio. Entonces, todo el movimiento ondulatorio o las ecuaciones de movimiento ondulatorio están basadas precisamente en este movimiento. ¿Listo? Es por eso. Entonces, lo íbamos a ver cómo se comportaba o cómo es el comportamiento de estas variables en los distintos puntos que presenta eh, el movimiento. Les recuerdo también que amplitud, habíamos definido que era amplitud. Cristian, por favor, ¿qué es amplitud? Profe, ya le digo. ¿Qué? Este muchacho no tiene ni idea. ¿Qué es amplitud? Juan Fernando, ¿qué es amplitud? Espacio, ¿no? Como No dijo nada. Juan Fernando, ¿qué es amplitud?
Va a tocar poner a que me prendan las cámaras porque como que ustedes no están por ahí. Pues, profe, la verdad no sé, o sea, es como un espacio, ¿no? Como un movimiento. No me acuerdo muy bien el tema. ¿Y Juan Fernando dónde anda? No, es que no tiene micrófono y está hablando por el, por el, por el chat. Sí, entonces, ¿por qué me contestó lista? No Convenientemente, sé, profe. convenientemente ahora no tiene micrófono. Mayra, estabas levantando la mano. ¿Qué es la Sí, amplitud? profe, que habíamos Es anotado que... que, profe, lo que pasa es que yo cambié el computador porque en el celular pues me queda complicado ver la clase. Entonces en el computador yo no tengo micrófono. Por eso cuando paso lista yo le digo que sí puedo cambiar de dispositivo. Ya, entonces ya cambié el celular. Pues pon las dos cosas, ¿cuál es el problema? Pues, bueno, pues me podría conectar con ambos, pero ¿Sí? Déjalos así. Mayra, tú estabas levantando la mano, por favor. ¿Qué Sí, es? profe, que habíamos anotado que en el movimiento armónico simple, la máxima longitud que alcanzaba un objeto, en ese caso sería la sombra, se llamaba amplitud. Exactamente, eso es la máxima distancia que alcanzaría el objeto. En este caso, esta distancia sería la amplitud, porque es el punto más lejano al que puede llegar la sombra. ¿Listo? En un caso particular del movimiento armónico simple, se utiliza un término para hablar de la posición. ¿Ok? La posición en el movimiento armónico simple se le dice elongación. ¿Ok? Y se utiliza esa palabra en particular porque uno de los casos del movimiento armónico simple es precisamente el caso de los resortes. Entonces, cuando nosotros decimos que el resorte se estira, pues no hablamos de estirar, sino hablamos es de elongación. Es decir, pero es lo mismo, es que tanto se estira. Por eso se utiliza la palabra elongación. ¿Ok? Entonces, no utilizamos la palabra o podemos utilizar la palabra posición o elongación. Entonces, en algunos textos ustedes encontrarán que la amplitud se entiende como la máxima elongación. ¿Ok? Es el punto más lejano al que va a poder llegar, al punto más lejano al que se va a poder estirar. ¿Listo? Bueno, entonces, de esos puntos que nosotros tenemos del movimiento armónico simple o de la proyección del movimiento circular uniforme, entonces dijimos que este punto de acá, pues lo íbamos a llamar como un P sub 0, este punto de acá como un punto de equilibrio y este punto de acá como un punto sub 0 prima, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones de esos movimientos. Para ello, pues voy a sencillamente a coger este mismo gráfico, porque ya lo que nos interesa es la proyección del movimiento. Entonces, vamos a ponerlo extremo aquí. Este sería nuestro punto de equilibrio. Este es el punto inicial y este es el punto P sub 0 primo. ¿Ok? Entonces, veamos qué ocurre en esas tres posiciones. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de el punto de equilibrio, pues lo que entendemos es que ese punto pues tiene una posición cero. ¿Ok? En el punto inicial, pues va a tener la posición, es la misma amplitud, y en el punto P', la posición es igual a menos A'. ¿Ok? Menos A, perdón, no menos A', es menos A. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? No, profe. ¿Ah? No, profe. No, profe. ¿Puede repetirlo, por favor? Ok. Estamos diciendo que como todo va a darse con respecto, y eso lo definimos de esa forma, ¿no?
que cuando empieza un movimiento, cuando se da un movimiento armónico simple, lo que tenemos es que es un objeto que parte desde una posición, llega hasta una posición simétricamente opuesta y vuelve a llegar a esa posición, pero pasando por el punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio entonces es un punto medio, por lo tanto, le vamos a dar la posición o el valor de posición igual a 0. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. La idea ahora es, si eso es así, entonces esta posición, pues es sencillamente una posición máxima, ¿cierto? Es la máxima posición. En el punto central, pues es la posición 0, y esta también es una posición máxima, pero es negativa. Y ese es el comportamiento, digamos que, o el análisis que hacemos con respecto a la posición. Veamos entonces ahora qué ocurre con la velocidad en esos 3 puntos. ¿Ok? Para poder establecer ese valor de velocidad, pues tenemos que encontrar en qué tiempo la partícula llega a cada una de esas posiciones. ¿Ok? Entonces, si tenemos el tiempo en que llega a la posición 0, tiempo en posición igual a 0. ¿Ok? Eso significa que si nosotros tomamos la ecuación de posición, pues lo que estamos diciendo es que 0 es igual a A por el coseno de omega t más nuestro ángulo phi, ¿cierto? El valor de A, pues, ¿será 0 o no puede ser 0? Aquí yo tengo una multiplicación que es A multiplicada por el coseno. ¿Sería que A vale 0 en algún caso? No creo, profe. No, porque entonces no tendría un movimiento circular. Al fin y al cabo, A es el radio de giro de la partícula. Si llegara a valer 0, pues no tengo ningún radio, por lo tanto no tengo ningún giro. ¿Listo? Así que A no puede ser 0. ¿Qué es lo único que puede ser 0? El que puede ser 0 es esta expresión. Entonces yo digo 0 es igual al coseno de omega t más el ángulo phi. ¿Listo? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el ángulo en el cual su coseno vale 0? Pues sencillo. Sabemos que eso lo hacemos cuando trasladamos coseno a la menos 1 de 0. Y esto me va a dar el ángulo en el cual eso va a valer 0. Recuerden que ahora debemos colocar nuestra calculadora en radianes, niños, para que podamos hacer ese cálculo. Y entonces, si yo hago shift coseno de 0, ¿cuánto me da eso? $90. A ver, no escuchó, muchacho. No, cierto. En radianes. Profe, ¿cómo era que se colocaba en radianes? Para las calculadoras más nuevas es shift modo 4. Listo, listo, ya. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que calcular? Calcular el coseno a la menos 1 de 0. 1,6. 57, profe. Eso equivale a 1/2 de pi. O dicho de otra forma, a pi medios. O sea que pi medios es igual a omega t más el ángulo phi. Y si terminamos de despejar, entonces phi pasaría a restar y omega pasaría a dividir. Entonces nos quedaría 1/2 de, menos nuestro ángulo phi, que también tiene que estar en radianes,
dividido entre omega. Y esto sí ya nos va a dar el tiempo en el que la partícula va a llegar a la posición de equilibrio. ¿Está claro? Si reemplazamos ese resultado en la ecuación de velocidad, vamos a encontrar cuál sería su valor, ¿sí? Es decir, ahora lo voy a reemplazar aquí para saber entonces cuánto valdría esa velocidad. Entonces, velocidad, a ver, voy a llevarme esto de aquí para la otra hoja, que aquí no cabe. Y también nos traemos la ecuación de velocidad. Velocidad es igual a menos A por el seno de omega t más nuestro ángulo phi. Entonces, si reemplazo ese tiempo, me quedaría como omega multiplicado por t. Bueno, vamos a hacer esto como un corchete mejor. Omega y el valor de t es igual a 1/2 de pi menos nuestro ángulo phi, todo sobre omega, eso es t, todo eso es t, más nuestro ángulo phi. ¿Listo? Y ahora vamos a resolver todo eso que aparece dentro de el ángulo, o dentro del seno. Lo primero es que tengo un omega multiplicando y un omega dividiendo, que se pueden cancelar. Por lo tanto, me irá a quedar como 1/2 de pi multiplicado, perdón, menos el ángulo phi, y por fuera volvemos a tener ángulo phi. Ahora tenemos un ángulo phi sumando y uno restando. Por lo tanto, me va a quedar sencillamente como que menos A por el seno de 1/2 de pi. Y ahora calculamos el valor de el seno de 1/2 de pi. ¿Cuánto es eso? A mí me dio 1. ¿Cuánto? A mí me dio 1. Seno de 1/2 de pi me dio 1. Correcto. Esto vale 1. Este seno vale 1. Por lo tanto, podemos concluir que la velocidad en el punto de equilibrio es igual a menos A. ¿Está claro? Pero y entonces, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar la velocidad? Estamos diciendo que en el punto de equilibrio, la velocidad es igual a menos A. ¿Cierto? Eso es lo que estamos concluyendo hasta ahí. Pero entonces, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar la velocidad? Pues para eso nos apoyamos nuevamente en procesos de cálculo, ¿cierto? Sencillamente hallando el máximo. Para eso recuerden que lo que hacemos es derivar, o sea que B máximo es sencillamente, o lo vamos a obtener como la derivada, o con el proceso de maximización, más que eso. Entonces, ¿cuál es el que hacemos en un proceso de maximización? ¿Qué es lo que se hace, niños? Uy, qué tristeza, oigan, yo me doy cuenta que definitivamente no debieron haber pasado primer bimestre.
No diga eso, profe. Como si estoy preguntando lo que acabamos de terminar en cálculo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Fue que se copiaron o qué? Pues, profe, usted sabe que yo perdí, así que Profe, ¿puedes volver a preguntar? Pues estoy preguntando, para hallar B máximo, estoy diciendo pues que lo que tengo que hacer es sencillamente el proceso de maximización. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maximiza? ¿Cómo se halla un máximo? Empezamos por derivar, ¿no? Claro, derivar, ¿luego qué? C igual a Igualar 0. a cero Igual a- Cero raíz despejar y X. después empieza a solucionar. Entonces sí saben. Entonces derivo la velocidad. Entonces, la A, recuerden que es una constante, por lo tanto sigue siendo constante. La derivada del seno, ¿cuál es? coseno. Comiendo, ay, chicos, esperen un momentico porque aquí, cuando traje el valor de la velocidad, me comí el omega que trae esto aquí. Omega, 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 omega. Por lo tanto, esto es menos A por omega. Y aquí entonces también me falta escribirlo. Menos A omega es una constante. Ahora sí, ¿cuál es la derivada del seno? Reglas de derivación, derivada del seno. Coseno. Coseno. Seno de omega t más el ángulo phi. Y esto se tiene que multiplicar por la derivada interna. Recuerden, aquí la única variable es t, porque omega es una constante dado que es un movimiento circular uniforme. Si es uniforme, no cambia la rotación. ¿Listo? El ángulo phi es un ángulo inicial, por lo tanto, así como empezó, ya se quedó así para todo el ejercicio. Así que la única variable ahí es t. Y entonces, si nosotros derivamos t, pues aquí me queda otra omega. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Sí, profe, yo tampoco entendí. Estoy aplicando regla de la cadena. Sí, sí, profe. No Entonces, entendí lo Ya, último, ya. o sea, el último paso. estoy diciendo que, ¿qué es lo que se comporta como constante aquí? Ya. Rat. Las constantes aquí son omega y el ángulo phi. Esos son constantes. Mientras que t sí es variable. Y eso es como cuando uno tiene que derivar 2x más 5. ¿Cuál es la derivada de eso? Uno x, ¿no? Uy, qué triste es. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 5 es 0, así que es solamente el 2. Así que en un caso semejante como esto es omega, esto es t y esto es el ángulo phi. Así que la derivada de eso, ¿qué es? Pues omega, y se acabó el problema. Por eso me queda este omega aquí afuera. Profe, ¿qué es lo que dice al lado de T? Al lado de t. ¿De cuál t? Arribita, en la esquina. Dice que t es variable. Ah, ok, gracias. El tiempo siempre será, pues nunca será una constante, siempre está cambiando, ¿no? Uy, Dios mío. Entonces, significa que si organizamos esto es B'. B' me quedaría como menos A por omega cuadrado por el coseno de omega t más el ángulo phi. ¿Listo? Recuerden que lo que estamos buscando es maximizar. Por lo tanto, el siguiente paso es igualar a 0. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una multiplicación, recuerden que pues alguno de los dos términos vale 0. Para este caso, nada de esto puede valer 0. ¿Por qué? Pues ya dijimos que la amplitud no puede valer 0, porque si no, no tendríamos un movimiento circular. Omega tampoco puede ser 0,
porque omega es la velocidad con la que está rotando. Y si valiera 0, pues nunca estaría rotando, así que tampoco podría ser. Así que lo único que puede valer 0 es esta parte de acá. ¿Ok? Entonces volvemos a lo mismo. Coseno de omega t más el ángulo phi es el que puede valer 0. Y sencillamente despejamos, me quedaría entonces que omega t más el ángulo phi sería igual a coseno a la menos 1 de 0. Ya vimos que ese resultado era pi medios, ¿no? Sí, profe. ¿Dime? Que sí, profe, que eso me dio. Ah, ok. Listo. Y si nosotros despejamos el tiempo, entonces me quedaría 1/2 de pi. El ángulo phi pues pasaría a restar y omega pasaría a dividir. Entonces, en este tiempo estamos hallando el máximo. O dicho de otra forma, en ese tiempo tenemos la velocidad máxima. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, este tiempo donde está la velocidad máxima es el mismo tiempo que tardó en llegar a la posición de equilibrio. Este era el tiempo de llegar a la posición de equilibrio. ¿Ok? Conclusión. La velocidad máxima se alcanza en la posición de equilibrio. La velocidad máxima se alcanza en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Nuevamente, porque el tiempo en alcanzar la velocidad máxima es el mismo tiempo que tarda en llegar a esa posición de equilibrio. ¿Está claro? ¿Y cuánto vale esa velocidad máxima entonces? Pues es precisamente la velocidad en el punto de equilibrio, que es esta de acá. Profe, no, espera un momento para copiar esto. Debe haber, pero